¿Recuerdas esos días de la infancia cuando cada página de un cómic te transportaba a un mundo de aventuras? Cuando cada juego de video te hacía sentir como un héroe y cada figura de acción se convertía en tu mejor amigo. Aquellos momentos mágicos que nos hicieron soñar, explorar y creer en la ciencia ficción. Hoy en Colombia la magia para muchos sigue viva. Cada año en el Salón del Ocio y la Fantasía miles de apasionados se reúnen para celebrar lo que amamos. Los mangas, el cine, los videojuegos, la música, el arte cosplay y la creatividad que nos une. Se dice que SOFA, más que un evento, es un lugar donde los sueños se hacen realidad, donde la imaginación cobra vida y donde todos somos bienvenidos. Es el recordatorio de que la niñez nunca muere y que siempre podemos ser parte de una aventura extraordinaria. ¿Acaso realmente es así? ¿Vale la pena venir a SOFA? Hola mundo, el día de hoy haremos un video muy diferente, un video especial relacionado con esto, con este evento que tengo detrás mío, SOFA 2023. Aquí en el Guana Web teníamos otro video ya relacionado con esto, acá se los dejo y en la descripción. Sin embargo, dado que este año esta organización, el Salón del Ocio y la Fantasía, SOFA, me invitó como creador de contenido, haremos algunas preguntas, unas entrevistas de los asistentes para que usted se haga a una idea de cómo es este sitio, o mejor, cómo es este evento, porque el sitio es Corferias, si aún nunca ha venido y quisiera venir, o si sencillamente no vive en esta ciudad, en Bogotá, donde nos encontramos, y ha escuchado de esto. Sin más preámbulos, aquí es cuando esto empieza. Una de esas cosas tradicionales que tiene SOFA es esto, el dragón que tienen atrás mío. Siempre hay un dragón y cada año es diferente. Así que tan pronto entren, busquen el dragón, porque es como una especie de ritual que tienen todos aquellos visitantes de SOFA año tras año. Este es el de este año, pero siempre hay uno distinto y siempre son de muchos tamaños. Este es uno de los más pequeños que he visto porque a veces hay unos gigantes. No dejen de verlo. Antes de empezar nuestro recorrido, aquí les dejo 5 cosas que probablemente no sabías de este evento. ¡Vamos! Número 1. Origen del nombre. El nombre SOFA proviene de las siglas del evento Salón del Ocio y la Fantasía, pero también es una referencia a la idea que este evento es un lugar cómodo y acogedor para los fanáticos de la cultura pop y el entretenimiento. Número 2. El más grande de Colombia. SOFA es el evento geek más grande de Colombia, no solo por el espacio, pues abarca todo el recinto ferial de Corferias, sino que es el que más asistentes recibe cada año. Número 3. Oportunidad de negocios. Además de ser un evento de entretenimiento, SOFA también sirve como una plataforma para que empresas locales y extranjeras promocionen y vendan sus productos relacionados con la cultura geek. Número 4. Actividades interactivas. Los asistentes pueden participar en actividades interactivas como competencias de videojuegos, demostraciones de realidad virtual y talleres de manualidades. Número 5. Espacio para el arte. SOFA también se dedica a promover el arte local. Encontrarás exposiciones de arte contemporáneo y exhibiciones de artistas independientes. Una vez teniendo claro todo esto, vamos a empezar. ¡Yeah! Al recorrer el SOFA, lo que más ves son los increíbles cosplays que el talento nos regala. Y a su vez, uno se encuentra con una infinidad de tiendas donde se consigue todo lo que cualquier geek desea. Mientras caminaba entre ambas cosas, recordé que ya hay otro evento que tiene lo mismo. Desde mi profunda ingenuidad me cuestioné, ¿dónde está la diferencia? Por lo que decidí unirlo todo y preguntar a los cosplayers cuál consideran que es el mejor evento. ¿Cómo te encontramos en Instagram? Aparezco como Cianuro Model con C de casa. Lady Guren. @joelmarino. Me encuentran como wu.jen_cos. Cosplays, con doble S al final. Suji Rayal Piso Kawaii. B-Shapelix. @el tío Waka en cualquier red, menos OnlyFans. Señor Pool 2099. Nishina en Royal Piso 32. Logan Cure Art. Armand, raya al piso, Mihawk, @jp.comics o JP Comics Plus en Twitch. @Fashion Ramen _abajo. Como Saya Cospe. @Miranda_Moon. Moca Dorota. ¿Comic Con o SOFA? Uy, SOFA toda la vida, Comic Con es más solo. SOFA, mucho más grande y más económico. Así Comic Con traiga personas muy chéveres de invitados. ¿Comic Con o SOFA?
Sofa. Sofá, la verdad es mejor sofá, se llena más, hay más variedad. Sofá. Porque ya es más tradición y amor y cariño por eso, sí. O sea, por eso empecé a hacer cosplayer realmente. La verdad el sofá es mucho más grande, pero lo que no me gusta es que casi no tiene como publicidad. Comic Con. Sofá. Sofá. World Cosplay Summit. No, me falta. Sí, sí quiero ir, pero aún no. Aún no he ido a Comic Con. Esto sí asusta al que sea. Si lo vieron, entienden por qué. Siguiendo nuestro camino encontramos entre muchas cosas cool, concursos de K-pop dance cover, retos de Just Dance, karaokes de openings de anime, deportes como torneos de UFC, boxeo, capoeira, jiu-jitsu, DJs en vivo, batallas campales de laser tags. Aquí un ejemplo de cómo elimino sin compasión alguna a Fashion Ramen. Y una sección dedicada a los fotógrafos, que extienden sus cualidades y capacidades poniendo a los cosplayers y las cosplayers como modelos. En Instagram aparezco como EdMiFoto y director de la comunidad Las Cámaras del Dragón. Vengo a Sofa desde el 2011, como cubrimiento prensa desde el 2012 hasta el sol de hoy. Desde el 2011 gané mi primer concurso en el Sofa y me dieron la oportunidad de hacer cubrimiento. Lo más difícil es que tienes que conocer a los personajes. La gente normalmente cree que no, pero si conoces al personaje, el arte fluye, sabes cómo es, sabes. Entonces, sí o sí tienes que obligarte a ser un poquito más ñoño. Lo más cool, la cantidad de gente que conoces, el amor que te dan, que se impresionen con tu trabajo, eso es algo que me motiva. Mi motor espiritual todos los años es el Sofa. Entonces cuando la gente viene y me da energía, me da amor, me reconoce, eso me llena el alma. ¿Qué consejo le puedes dar a una persona que quiera asistir a este tipo de lugares, sobre todo esos espacios que tiene Sofa? Que se arriesgue, este es el mejor lugar para seguir el consejo de Barbie, ser lo que quieras ser, si quieres disfrazarte como quieras, si quieres vestirte como quieras, no necesariamente tiene que ser cosplay, acá te vas a sentir muy querido por la gente y un lugar lleno de amor para todo el mundo. Todos los que asistimos a Sofa solemos tener la fortuna de encontrarnos con muchos perritos, pues también es un espacio para las mascotas. Perro, 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 pero este año, y por primera vez, me encontré con una ratita. Es muy linda. Desde acá, que es donde tiene que ir. Está limpiando, tan linda. ¿Cómo se llama? Lucifer. Al caminar por Sofa, uno no deja de sentirse en un mundo mágico. ¿Acaso qué es mejor? ¿La realidad o la fantasía? ¿La realidad o la fantasía? Uy, ¿cómo así? Uy, ¿cómo así? La fantasía. Porque siento que tiene cosas mejores. Aparte que a veces la realidad da como asco. Me gusta la realidad. A veces la realidad sorprende más que la fantasía. Realidad. La fantasía, porque está dura la verdura. Fantasía, porque considero que podemos ser quienes no podemos ser en el mundo real. Yo prefiero fantasía, porque me gusta soñar y crear escenarios. Me parece delicioso y aparte de que es lindo, puede ser muy excitante. ¡Qué buen servicio! Fantasía para poder comprender la realidad. La fantasía, por eso amo lo que hago realmente. Yo vivo en la fantasía, la verdad, todo el tiempo estoy buscando es fantasía, entonces yo creo que esa sería la respuesta. Fantasía, porque la realidad es aburrida y simplemente nos absorbe todos los días. Fantasía, porque la realidad es cruel, triste y aburrida. Fantasía, porque podemos soñar y vivir en ella. Ay, ojalá fantasía, porque hay veces la realidad es como muy monótona. Uy, fantasía. No veo la diferencia. No sé de qué me hablas. Me queda clarísimo, tenía razón. Sofa es el universo colombiano ideal para la fantasía. A mi forma de ver, la columna vertebral de este mundo paralelo no puede ser algo diferente a sus cosplayers. Pero, ¿qué es lo que hace a esta convención tan grande e interesante? ¿Qué es lo mejor que tiene? Mejor le preguntaré a unos de sus asistentes más antiguos, quienes además son cosplayers con décadas de experiencia y obviamente ya hacen parte indispensable de esta organización. ¿Hace cuánto vienes al Sofa? El día que abrieron yo era la cuarta boleta. ¿Esa es la cuarta boleta? En Vima, ni siquiera aquí. 2009. Sí. Intenté acampar, no me dejaron. No he faltado nunca a ningún Sofa. Más bien así he sido cumplido con todos. Asisto desde el primer Sofa y hace 10 años estoy presentando. Hoy cumplimos 10 años en estos días.
¿Qué es lo mejor de Sofa? Las comunidades. Las comunidades hacen al evento, es lo que lo caracteriza, si me preguntas. O sea, los fanáticos de Marvel, los fanáticos de DC, Star Wars, todo lo que presentan, todo lo que crean, y no solo ellos, puedes ver de todo tipo de fanáticos. Entonces, eso para mí es los fandoms. Todo. Es que no solo te reúne que el cosplay o que un hobby o que el otro, es todo te va a abarcar, todo un multiverso ya llegó a ese punto. Esto ya no es un evento, es una convención de un multiverso. ¿Qué le dirías a alguien que nunca ha venido a un Sofa y está interesado en venir? Chicos, siempre hay una primera vez, vamos, o sea, la aventura. Es imposible que no encuentres al menos una cosa que te guste. Una, lo que sea, puede ser un anime, un manga, un live action, puede ser una serie de hace 1000 años, algo te va a gustar. O sea, que de todo. Vengan a Sofa Stage y saluden al tío Waka. Y bueno, ahí lo tienen, esto es Sofa, en esta, su edición 2023. Respondiendo a la pregunta del video que si vale la pena, pero por supuesto que vale la pena. Ustedes se dieron cuenta, aquí hay de todo. Realmente es un salón de ocio y de fantasía. Se pueden pasar aquí 5 días brutales. Si usted se encuentra en Bogotá a mediados de octubre, no dude en pasarse por acá. Se lo recomiendo. Bien, si llegaron hasta acá, si son usuarios asiduos del canal, sabrán que regularmente les pido algo a forma de agradecimiento. Quiero que me dejen un comentario acá abajo, en la caja de comentarios justamente. Pero no se deja cualquier comentario, siempre dejamos un emoji. ¿Pero qué emoji será en esta oportunidad? El emoji de este mago. Si encuentro el emoji de este mago en la caja de comentarios, sabré que llegaste hasta aquí y lo tomaré como la mejor de las pagas. Y ya lo sabes, si te gustó, like. Si no te gustó, no hay like. Y si te gustó mucho, suscríbete. Suscríbete al Guanaweb para tips de viajes, para que veas lugares cool y te lleves uno que otro datazo combo breaker. Eso es todo. Eso es todo. Chao, chao, chao. Chao. Hola, adiós.